Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas las partes del mundo que nos ven a través de la señal de Entre Tintos y Papeles, a través de Radiovisión y a través de la plataforma Seno. Hoy tengo la grata presencia de un joven profesional, abundantemente conocedor del derecho, conoce el derecho administrativo, el régimen educativo, además de eso, especialista en derecho constitucional. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. La Corte Constitucional en este momento está siendo tildada como la mala de la película, como que fuera responsable de todas las vicisitudes que está pasando el Ecuador en cuanto a seguridad. Esta afirmación, esta tesis exhibida por el gobierno, ¿cae por su propio peso o tiene efectivamente responsabilidad la Corte Constitucional? Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, estimado Marco, un gusto saludarle siempre, igual a la distinguida audiencia de Radiovisión y de su programa. La pregunta que usted hace es sugerente y es compleja de responder. Usted conoce que históricamente en el Ecuador y en el mundo, pues el desplazamiento de la responsabilidad de los entes políticos como los de la función ejecutiva hacia los entes judiciales es frecuente, ¿no? Se ha tratado siempre de tildar a los órganos judiciales de responsables de múltiples temas como las muertes, la delincuencia creciente, entre otros aspectos. En el caso ecuatoriano me parece que no es una excepción lo que está pasando hoy en día desde una lectura que yo puedo compartir. Es precisamente el mismo escenario de tratar de desplazar la responsabilidad política de los entes de la función ejecutiva hacia la Corte Constitucional, que en este punto, pues quizá, digo yo, se vuelve una de las piedras más incómodas que se encuentra en el camino, no solo esta administración, sino ya administraciones anteriores. Hay que recordar siempre, pues, que no es la primera vez que nos enfrentamos a ataques a los órganos jurisdiccionales, entre ellos la Corte Constitucional, tanto lo que ocurrió en la época de Rafael Correa como lo que ocurrió en la época de Lenín Moreno con Guillermo Lazo, pues y ahora obviamente volvemos a vivir el mismo escenario también con Daniel Noboa. Entonces, creo yo, Marco, en principio, pues que sí, en efecto es una suerte de salida que encuentran usualmente los órganos de la función ejecutiva frente a limitaciones que en la práctica pueden tener en cuanto a la política pública, en cuanto al tema económico, en cuanto a la eficacia de las medidas que toman y que buscan posicionar un discurso de que sería la Corte Constitucional, en este caso, pues el responsable de toda la crisis. em, no solo de seguridad, sino institucional que vive el país, lo que para mí es exagerado, es un error, más allá de que se hayan asuntos que deban analizarse sobre el proceder de la Corte en los últimos años. Bien, la Corte Constitucional tiene como misión fundamental supervigilar que se cumple el derecho constitucional por encima de cualquier circunstancia, pero esto incomoda justamente, tomando tus palabras, al poder. Quieren convertir a la Corte Constitucional en un ente político, más no en un ente de derecho. Yo parto de algo, la Corte Constitucional, como cualquier ente de control constitucional, tiene una perspectiva política siempre, y eso es así por una razón natural. Se garantiza el respeto a la Constitución y la Constitución es el más político de los instrumentos jurídicos, como nos han dicho siempre en las aulas, ¿no? Entonces, digo yo, es natural que la Corte Constitucional siempre desempeñe un rol de naturaleza jurídica y política, pero está claro que la tarea de la Corte no puede perder la visión de control constitucional que tiene, ¿verdad? Correcto. Sin No se embargo, vuelve partidista, entonces, yo creo que ahí hay una distancia que habría que marcar. La Corte debe evitar precisamente llegar a ese punto de entrar en una práctica partidista política. De ahí que sus decisiones tengan un alcance político natural, eso es inevitable, como ha pasado en muchos casos que ha venido resolviendo la Corte y otros que hoy tiene en sus manos y que tendrá que resolver. Pero lo que no puede hacer la Corte jamás es orientarse en una línea política específica porque se presupone que hasta por el modelo de designación que la Corte tiene, el tiempo de duración de los magistrados que ocupan los cargos, pues la Corte debería tener esta visión apolítica o al menos no alineada a ninguna ideología política en específico. una de las necesidades del país urgente es justamente tratar de eliminar la delincuencia, tratar de eliminar la violencia, la inseguridad, pero con este tipo de normas que se ha puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, ¿se soluciona el problema
o es únicamente una pantalla para distraer la atención y llevar a otros escenarios para que no se juzgue la función y el papel del presidente de la República, por ejemplo, con el PAFENIS? Me parece que hay un discurso que se ha venido tratando de posicionar desde el gobierno de un tiempo para acá. La emisión de estas últimas leyes que ha venido generando, con las que ha provocado reformas agudas, algunas reformas útiles, otras quizá muy discutibles. Todas han tenido como telón de fondo una misma justificación. La idea de que vivimos en un estado de conflicto armado interno, que lo venimos sosteniendo teóricamente desde ya años atrás, el tema de que con las leyes se va a solucionar esa problemática y que de hecho, recordará usted, no habían pasado ni 48 horas de la publicación de la última norma, la Ley Orgánica de Integridad Pública, y fue entonces cuando el gobierno salió a decir que gracias a la vigencia de estas normas, pues ya se habían conseguido resultados de captura incluso de Fito y algunos otros Ujú, ujú. golpes a la delincuencia. Lo que me parece que es exagerado, creo yo, es imposible compartir la idea de que una ley, y mucho menos en un tiempo de vigencia tan corto, sea la única medida de solución para un problema social, tan grave además como la criminalidad organizada. Entonces, me parece que eso es un discurso exagerado que tiene el gobierno, que de hecho calza muy bien en las aspiraciones políticas que tiene y de hecho también tiene eco en la popularidad que por ahora ha logrado mantener. Históricamente se ha dicho que la Corte Constitucional ha fallado, eh, se ha apartado de la Constitución en varios momentos y se señala como uno de los motivos que, por ejemplo, en la campaña electoral no se le llamó la atención al presidente y que desoyó incluso las peticiones de grupos organizados, de fin. Esta sería entonces una forma sesgada de la Corte Constitucional. Ahí están afincando justamente los opositores de la Corte, indicando que tiene doble moral en el sentido de juzgar de forma diferente. Me parece que la Corte, lamentablemente, como cualquier otro órgano, ha cometido errores que hoy está empezando a recoger el resultado, ¿no? Parte de esos errores ha sido, como leí alguna opinión en estos días, ha sido no poner un freno cuando era necesario a las aspiraciones políticas del gobierno, particularmente del presidente, ¿verdad? Y claro, casos como el de la vicepresidenta, que más allá de las opiniones favorables o adversas al personaje de la vicepresidenta, pues tenían un trasfondo jurídico importante que no Ujú. fue, digamos, resuelto con toda la amplitud que quizá la Corte debió hacerlo. El mismo hecho de que el presidente haya tenido la apertura para poder hacer campaña sin pedir licencia, siendo funcionario público en actividad, pues son temas que la Corte lamentablemente dejó pasar con cierta livianidad y luego, pues hoy, cuando la Corte decide finalmente poner un freno a determinados temas que quizá ya rebasan cualquier ámbito de tolerancia, en la interpretación constitucional, pues parece ser que ahí el gobierno encuentra en la Corte un enemigo o quiere posicionarlo como un enemigo, no del gobierno, sino como un enemigo público, un enemigo de la seguridad, un enemigo de los derechos, como parece tratar de sostenerse. Entonces, yo diría, Marco, que lamentablemente sí la Corte ha cometido errores. También hay que entender que parte de los procesos que la Corte ha tenido en sus manos y con los que ha venido desarrollando controles en ciertas actuaciones de las que yo mencionaba hace un momento tienen sus límites, no todo lo puede hacer la Corte Constitucional, eso es algo que también hay que razonarlo, pero digo yo, ese discurso que quizá es más jurídico que social, no siempre calza tan bien, no siempre es tan fácil de tenerlo como muy entendido con una recepción clara en el común de las personas que no se encuentran inmersos en el ámbito jurídico. Entonces, quizá todo esto suma para que la Corte hoy tenga digamos, sea vista desde lo social con el mensaje que el gobierno quiere que se le vea, ¿no? Y eso es peligroso, creo, en este punto de nuestra institucionalidad. Totalmente de acuerdo. La democracia afinca sus principios en el equilibrio de poderes, a tratar de controlar todos bajo un sometimiento institucional, incluso yo diría de infamación, en fin, rompería esta circunstancia de que el Estado conviva en paz en los diferentes poderes y que cada uno realice sus funciones. A los otros poderes, a los cuatro podrá vigilar, sí, pero a la Corte Constitucional no.
Me parece que esto es un problema que viene otra vez, como lo dijimos hace un momento, viene sembrado por problemas históricos del Ecuador, ¿no? Esta idea de concentrar poder, quizá desde el mismo diseño constitucional, concentrar poder en la función ejecutiva, debilitar a la función legislativa, quizá tener presencia sobre la función judicial, han venido debilitando estructuralmente la división o la separación de funciones del poder en el Ecuador. Y me parece que hoy estamos otra vez cosechando ese resultado. Es notorio que este gobierno, y esto debo decirlo con absoluta responsabilidad personal, este gobierno ha dado muestras de tener una conducta autoritaria en muchos casos que tiende a concentrar poder. No es gratuito que hoy quizá se lo haya comparado con regímenes anteriores que son justamente los que han promovido crítica y han buscado un cambio en el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que hoy el gobierno tenga una importante mayoría, por ejemplo, en el órgano legislativo, tenga presencia posiblemente en muchas partes de la estructura orgánica del Estado, da para entender que es quizá intencional esta visión de tratar de concentrar el poder y de buscar tener afinidad con la mayor cantidad de órganos del Estado, incluyendo a la Corte Constitucional. Yo siempre recuerdo algo que creo que es importante para la memoria de nosotros los ecuatorianos. Hace pocos meses atrás se decía que el último recaudo de institucionalidad que el Ecuador tiene es la Corte Constitucional, pero Ujú. resulta que hoy, semanas después, la Corte Constitucional parece ser vista como lo peor que tenemos y yo creo que eso es algo en lo que hay que ser muy cautos. Sí, hay que quizá ser críticos con la Corte Constitucional como con cualquier otro órgano del Estado. Y la Corte tendrá que aprender posiblemente de las reflexiones que esta experiencia le va a dejar para mejorar sus procesos, para garantizar mayor certeza, mayor celeridad en muchos temas. Pero no creo que sea es el escenario en el que debamos satanizar el trabajo de la Corte, que de hecho yo debo decirlo desde el ámbito en el que me desempeño, pues me parece que la Corte, esta Corte en particular, ha destacado por algunas decisiones importantes, ha mantenido una posición ecuánime en muchos temas y claro, ha cometido errores, como decía hace un momento, pero que no dan como para creer que la Corte deba en este momento pues ser satanizada al punto de tener que agachar la cabeza, diríamos así, frente al poder y ser uno más de los órganos cooptados por el poder en la función ejecutiva. La Corte Constitucional, al parecer, no va a someterse a los designios del presidente y a las peticiones y a la presión, incluso mediática, que se desarrolla en estos días. Pero tiene también alguna razón la Corte para mantenerse en sus puntos de vista, porque no están permitiendo que a través de este organismo y del organismo de administradores de justicia convertirse en persecutores de los opositores del gobierno. La Corte tiene la necesidad de ser un actor muy objetivo, muy imparcial, muy neutro, que garantice el respeto a la Constitución. Y eso es quizá uno de los boletos más naturales para comprarse problemas, ¿no? Problemas con los otros órganos del poder. Porque de hecho, cada vez que hay que tomar decisiones de alguna envergadura importante, como modificar la Constitución para, por ejemplo, permitir el tema de las bases militares extranjeras o el generar cualquier otro tipo de modificaciones que tengan algún componente ya más político, evidentemente la Corte se expone a que su pronunciamiento le vuelva un enemigo natural de los órganos del poder político. Entonces, Ujú. yo creo que la Corte aún no ha emitido un criterio. En realidad, me parece que el gobierno está anticipándose a algo que quizá veía venir o ve venir, yo no lo sé, pero la Corte, por ahora, lo único que ha hecho en el caso específico de las demandas de inconstitucionalidad que está conociendo y que han despertado toda esta problemática de la protesta encabezada por el gobierno, es suspender efectos de algunas disposiciones contenidas en estas leyes bajo un análisis preliminar nada más Ujú. ha permitido a la Corte establecer que pueden haber riesgos de inconstitucionalidad muy evidentes detrás de esas disposiciones. Pero ojo con un tema que también habrá que darle seguimiento socialmente y jurídicamente sobre todo, ¿no? La Corte bien ha dicho, pues no hemos emitido un pronunciamiento aún
Y parece ser entonces que el gobierno más bien está tratando de evitar que el pronunciamiento que se emita luego sea todos sospechamos que podría ser, ¿no? Ujú. Problemas de inconstitucionalidad que jurídicamente se pueden ver a kilómetros de distancia por el mal uso de figuras como las leyes económicas urgentes, el tema de no respetar la unidad de materia dentro de los proyectos de ley, incluso el procedimiento legislativo aplicado, es decir, algunas cosas que pueden estar visualizándose como inconstitucionalidades evidentes, ¿no? Y que creo que el gobierno conoce, sabe que esto es así y un poco está, digamos, adelantándose a lo que la Corte quizá tendrá que hacer en un futuro, pero habrá ciertamente que esperar al pronunciamiento oficial de la Corte. Los organismos internacionales encargados de supervisar la vigencia de los derechos humanos dentro de los diferentes países se han pronunciado ya en contra de la campaña, yo diría, violenta, agresiva en contra del concepto de la Corte Constitucional. Sí, pero dentro de esto el gobierno ha observado por parte de esta comisión varias circunstancias de la Constitución, el vocabulario, la presentación, la forma de arrostrar a la Corte Constitucional, lleva a un debilitamiento del Estado en sí. El debilitamiento del Estado le favorece al Ejecutivo en estos tiempos. Yo diría que sobre todo le favorece al Ejecutivo fortalecer su discurso de cara a los futuros procesos de consulta al pueblo que se están programando. Usted recordará que detrás de todo esto hay una discusión que está pendiente. Ya el Ejecutivo, entiendo, envió un primer paquete de preguntas para la consulta que va a realizar hipotéticamente en el mes de noviembre, en donde de hecho se han incluido algunas preguntas y otras han quedado fuera. Se hablaba de 7, me parece que se han Ajá. presentado 4 preguntas por ahora. Y creo yo que el gobierno lo que está haciendo un poco también es ganar un poco de apoyo, fortalecer su postura de cara a lo que está preguntando dentro de esta consulta o lo que pretende preguntar en esta consulta. Entonces, me parece que, claro, el gobierno gana mucho con esta postura de distraer además la atención y ganar cierta popularidad, echando mano de un discurso muy social como el de la defensa de los derechos, como el de la seguridad, como el de la vida, la integridad de las personas, que es básicamente lo que ha tratado de posicionar el gobierno detrás de las últimas manifestaciones que se han visto encabezadas por el presidente de manera muy curiosa. Pues, Entonces, diría yo que debilitar a la Corte Constitucional quizá es parte de un proceso, es parte de un programa que el gobierno ya tiene establecido, pero yo creo que esto al final le hace muy mal a la democracia, le hace muy mal al país y de hecho ya usted lo ha dicho, pues los organismos internacionales se han pronunciado con mucha preocupación por enésima vez respecto del Ecuador y de la independencia judicial, recordando que el Ecuador no es la primera vez que tiene amenazas muy serias a la independencia judicial, desde poner tanques militares afuera de las cortes hasta enviar documentos escritos en los que se prohibía sentenciar en contra del Estado, son cosas que las hemos visto en estos varios años ya de vigencia de la Constitución. Y entonces parece ser que este es un capítulo más en el que la independencia judicial está siendo amenazada y esto es nocivo ciertamente para el Estado. de esta pugna institucional de grupos económicos, de grupos políticos, afectan al pueblo ecuatoriano. El estado de emergencia que vivimos de forma reiterativa, ha dicho la Corporación Internacional a la que se referencia, que también viola la Constitución y que la marcha que se realizó presidida por el presidente de la República, que entiendo que en último momento se arrepintió y dio un discurso de 2 minutos, lesionan en forma crasa la representatividad, la legitimidad y el derecho del pueblo a expresarse, porque a la larga esto significa movilizar al pueblo para el respaldo de una situación inconstitucional. En la marcha me refiero. Sí, hay una cuestión que yo no puedo dejar de observar, al menos desde la perspectiva jurídica. Es muy curioso ver que el derecho a la protesta pacífica, como se ha venido alegando, esté encabezado por órganos de gobierno. Fíjese usted que quien convoca a la marcha es la función ejecutiva, encabezada por el presidente, por supuesto, y a través de varios ministros con pronunciamientos que además son bastante censurables desde mi punto de vista, pero... En ese contexto sí es curioso que en el marco de un Estado de Derecho y de derechos como el que nosotros hipotéticamente vivimos, pues sea el gobierno el que utilice un derecho humano
fundamental como la protesta pacífica para posicionar un mensaje político, yo creo que eso desde la visión constitucional hay que reprocharlo completamente, porque hay que recordar que el Estado y las autoridades políticas en el ejercicio de su función no pueden utilizar los derechos humanos que están previstos para más bien proteger a las personas, sobre todo en contra del poder y del abuso de poder. Parece que estamos pervirtiendo el ejercicio de los derechos en este caso. Entonces, sí, es una cuestión bastante lamentable, criticable, y más allá de estas otras cuestiones que luego han ocurrido, el ver rostros de jueces constitucionales expuestos en pancartas, con los accidentes incluso que luego han provocado estas mismas pancartas y todo lo demás, pese a que el gobierno ha tratado de deslindar su responsabilidad, indicando que no es una cuestión suya, sino entiendo más bien reivindicada por la organización política que está detrás del gobierno, ¿no? Pero finalmente me parece que todo esto deja un mensaje muy negativo para nuestra experiencia en la democracia. Vemos cómo cada vez más estamos escalando en el autoritarismo y eso es muy peligroso porque es, insisto, ver lo que está pasando no solo en el Ecuador, ¿no? Esto lo decía un profesor muy conocido a nivel latinoamericano, que es Roberto Gargarella. Estamos asistiendo realmente a una escalada el abuso del poder, del autoritarismo en América Latina. En realidad se ven muchos ejemplos, como en el caso argentino también, que es otro bastante grave. Se cree que con leyes y con cárceles, con decretos ejecutivos emergentes o pretexto de que la delincuencia incluso ha penetrado en los órganos del Estado, se cree que con eso se puede combatir y evitan el problema de fondo. Tú como constitucionalista sabes que al final de la tarde lo que interesa es la salud, la educación, la vivienda, pero todo este tipo de falencias que tiene el Estado tratan de plantearnos un panorama totalmente diferente a la realidad, encuentran la temperatura en la sábana y no en la realidad social acerante. Sí, ciertamente vivimos un problema de lo que ya muchos vienen diciendo es un estado fallido o estamos cerca de serlo, ¿no? El Ecuador ha cedido muchos espacios en los que como estado debía tener presencia. Vea usted que en muchas provincias de la costa del país y en muchos cantones dentro de ciertas provincias de la costa, parece que ya el gobierno pierde, no de ahora, de antes, ya perdió la batalla, ¿no? Al punto que ha sido desplazado, ha sido sustituido en la provisión de servicios, en la provisión de bienes y de aspectos que satisfagan necesidades de las personas por estos entes de criminalidad organizada. Entonces, esto es un diagnóstico muy claro, un síntoma muy claro de que el Estado ha fallado en su papel, de que el Estado ha perdido un espacio. Pues sí, claro, la respuesta más natural, que no es de hoy, es una respuesta que la hemos intentado innumerables veces en la historia del derecho, de creer que con leyes, de creer que con reformas a la normativa se solucionan los problemas que son estructurales. Eso es un craso error del que parece que los gobiernos no terminan de aprender. Y es muy cierto lo que usted ha dicho. En este punto, tratar de aumentar las penas, tratar de generar nuevos tipos de delitos que estén establecidos en la normativa penal, el incrementar el uso de la fuerza para reprimir este tipo de conductas, parecen ser solamente, como dicen vulgarmente, patadas de ahogado, ¿no? Son quizá ya síntomas, insisto, de que el Estado no encuentra el mecanismo con el que puede hacerle frente a estos problemas que no son de hoy, son problemas que ciertamente los han heredado gobierno tras gobierno, pero que parece que en algún punto permitimos que avancen tanto, que hoy le cuesta, como le han costado a otros estados como Colombia, como México, entre otros, combatir. Y eso, hoy el Ecuador enfrenta un reto enorme, un reto muy complejo en el marco de la lucha contra la criminalidad. Sí, la lucha contra la criminalidad debe tener un plan, una estrategia, un telón de fondo, porque si vamos con la mano dura nomás no logramos absolutamente nada. Pero los organismos que están encargados de la seguridad, me refiero a la seguridad externa con las Fuerzas Armadas, a la seguridad nacional, interna con la Policía Nacional, sin embargo se trastoca y se le saca al ejército también a las cárceles para ¿qué? Combatir la delincuencia. Incluso se dio una petición tan absurda y contra derecho que ya desde antes de que se cometan los delitos se les iba a aplicar el indulto a quienes produzcan la baja de algún ciudadano. Yo creo que hasta entontecen por conservar el poder.
Sí, es complejo realmente este tipo de medidas que son precisamente las que la Corte Constitucional en su pronunciamiento preliminar, que ha sido nada más el de admisión a trámite y de suspensión de algunas normas, ha detectado. Es justamente eso, ¿no? Hay cuestiones que son tan visibles, tan notorias, que violan garantías constitucionales evidentes como la misma presunción de inocencia, eh, el debido proceso más ampliamente. Es decir, hay cuestiones graves que por ahí se están queriendo incorporar a través de esta normativa que está puesta en vigencia. Y lo lamentable de esto, Marco, es que aquí hay una corresponsabilidad que de hecho tendrá que juzgarse en algún momento. Pues, ventajosamente el poder es efímero, ¿no? Es eterno, tiene unos tiempos limitados y hemos visto cómo el poder pasa factura cuando es ejercido abusivamente. Digo, hay una corresponsabilidad porque no es posible olvidar que estas normas que hoy están aprobadas con todas estas medidas que usted bien trae a colación, fueron discutidas dentro de un procedimiento legislativo. También el órgano legislativo, con unas mayorías que votaron, y eso es posible identificarlo, son corresponsables de lo que entregan a la Corte Constitucional posteriormente al momento en el que se inician estas demandas de inconstitucionalidad. Entonces, el Ecuador ciertamente vive momentos complejos desde lo jurídico, desde lo institucional, desde lo político, desde lo social. Y me parece que hoy estamos empezando a ver ya los desfogues un poco improvisados de esa crisis que estamos atravesando y buscando un chivo expiatorio que lamentablemente pues hoy por hoy tiene un nombre y apellido que es la Corte Constitucional y mañana no sabemos quién más pueda ser, ¿verdad? Pero es el estado en el que hoy el Ecuador lamentablemente se encuentra. Una de las formas de alcanzar el poder en la campaña electoral que llevó a Noboa al triunfo, se decía que Correa, o el gobierno anterior de Correa, sí, pues, era insultador, era prepotente, autoritario. ¿Crees vos que esta faceta que tildaba de dictador a Correa se le podría, con la historia, envirgar también al presidente Noboa? Yo creo que hay una cantidad de similitudes y de coincidencias importante. Y yo creo que más que coincidencias, a veces pueden ser cuestiones intencionales. No hay que perder de vista que lamentablemente en la región nosotros hemos experimentado una diríamos, reposicionamiento de este discurso arbitrario, abusivo, pero siempre con una base hipotéticamente social. Me refiero a discursos como, por ejemplo, el que nosotros vemos en El Salvador, que, claro, es una discusión permanente, ¿no? Desde el lado social, mucha gente lo aplaude, mucha gente apoya la tarea de un sujeto que ejerce el poder con una verticalidad importante. Pero luego, en la realidad práctica, cuando uno se pone del otro lado del problema también, encuentra que eso no es la solución a la situación. Pero lamentablemente esto se ha vuelto un referente a nivel regional, decía yo, y lo vemos ya no solamente en El Salvador, claro, el caso norteamericano es un caso también patético de una manera vertical de manejar el poder, de imponer ya no solamente una agenda local, sino global. ¿Verdad? Y parece que el Ecuador está inmerso, está entrando en esta tendencia también de estos caudillismos modernos, arbitrarios, en donde empezamos a encontrar actitudes casi dictatoriales, ¿no? Entonces, mire, yo creo que la historia juzgará el problema del Ecuador en el futuro, la conducta de Daniel Noboa. Yo creo que por lo pronto el despliegue de decisiones que ha tenido, la forma de comportamiento en muchos temas, más allá de que no tenga la misma manera de expresión que sus antecesores, no deja de tener un contenido similar, no deja de verse el uso del poder para el posicionamiento de un discurso político, no deja de verse el uso de las instituciones para favorecer intereses de una postura política en específico. Y lamentablemente, pues todo esto tendrá que luego ser juzgado por el pueblo. No es nadie más que el pueblo el que podrá definir luego si es que el presidente continúa en funciones, si es que el presidente luego es reelecto eventualmente en caso de postular a una reelección. Y ahí será el pueblo ecuatoriano el que tenga que, con cierta madurez, ojalá, valorar estas conductas si es que son o no similares a aquellas que tanto se han criticado en gobiernos anteriores. Varias personas que conocen del derecho constitucional, igual que lo conoces tú a fondo, han dicho que estamos retrocediendo históricamente en el derecho y en la vigencia de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía, hasta el siglo XIX. Así tan crasamente hemos retrocedido en las conquistas y en el derecho social.
Me parece que vamos retrocediendo en muchas cosas. Yo no sería partidario quizá de afirmar por ahora que tengamos un retroceso tan fuerte como volver al siglo XIX. Yo creo que derechos de corte social aún existen, pero lamentablemente están muy puestos en un segundo plano. Eso es una gran verdad. El- la inversión estatal en asuntos de política social está muy venida a menos. Esto no es una cuestión solamente ideológica, eso sí hay que entenderlo, es una cuestión también de contexto. Lamentablemente la crisis económica que heredó este gobierno en es una cuestión que ha debido sobrellevar el Ecuador y luego pues esto terminará pasando otra vez factura a los futuros gobiernos, ya sea de la misma línea o de otras líneas. ¿Esto en función de qué? Igual nos hemos endeudado, nos seguimos endeudando, seguimos empeñando recursos naturales no renovables para el futuro. Hoy nos vemos expuestos, por ejemplo, a abrir otra vez un nuevo frente para el gobierno sobre la minería, con todo lo que está pasando en Venezuela sobre todo. Y digo yo, todos estos problemas son factores que suman para entender el por qué sí se puede reconocer un retroceso en materia de, sobre todo de política social. Y lamentablemente sí es verdad. Esto está empezando a afectar a derechos de contenido social. Creo yo que el Estado ecuatoriano, a pesar de que la Constitución proclama una serie importante de derechos, principalmente la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, entre otros, pues lamentablemente termina viéndose condicionado por las circunstancias políticas, económicas, institucionales, y eso es algo que ya lo empezamos a vivir. Fíjese, lo último que hemos vivido, ¿no? En el sector salud, también desvinculaciones de servidores públicos, pese a que se había dicho que no se iban a tocar a servidores públicos en el campo salud, pues sí hay desvinculaciones a nivel del IES, del Ministerio de Salud, entre otros. Correcto. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu presencia en el programa Nuestros Tintos de Papel. Ya volveremos a conversar. Señoras y señores, Juan Francisco Delgado Ponce, constitucionalista, conversó con nosotros hoy en la tarde. Nuevamente, gracias, Juan Francisco. Gracias a ustedes, señoras y señores. Gracias, Marco. Un gusto siempre. Hasta la próxima.